el día de hoy vamos a crear un nuevo proyecto, como les decía, en función a métodos por parámetros. Vamos a crear una aplicación de Windows Form. Vamos a crear. Y voy a colocar aquí, en este caso, ejemplo, método por parámetro. Vamos a colocarle aquí número 2. Va a ser un segundo ejemplo. Bueno, va a estar en la carpeta específica, ¿verdad? Que hemos creado desde el principio del curso. Y pues el nombre de la solución pues, es el mismo, ¿verdad? El Net Framework es el 4.7.2. Vamos a dar clic en crear. Y ahí comenzamos. Solo vamos a dar el tiempo prudencial para que cargue. Y ahí está. Aquí ya tenemos un primer formulario. Vamos a trabajar algo sencillo. Vamos a empezar de algo sencillo y después voy a ir aumentando la complejidad. Esto es para que ustedes se den cuenta cómo pueden hacer para poder trabajar con los métodos por parámetros en este caso. Vamos a darle clic aquí a nuestro cuadro de herramientas. Nos vamos a controles comunes y vamos a empezar por esto. Vamos a trabajarlo así rápido y práctico. Entonces aquí vamos a colocarle. Vamos a colocar aquí aplicación de los métodos por parámetros. Bien, vamos a cambiar la fuente. Vamos a colocarla un poquito más grande para que se vea y listo. Ahí está. Vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Una operación básica bien sencilla. Esto es para que ustedes entiendan el concepto del método por parámetros como tal. Entonces, también aquí vamos a colocar variables. Vamos de cuentas que vamos a realizar las operaciones básicas, pero voy a empezar con una operación básica y voy a ir haciendo variaciones, voy trabajando diferentes variaciones con esto. Entonces voy a colocar aquí una variable A, una variable B en este caso. Vamos a colocar una variable C. Vamos a trabajarlo así sencillo. Vamos a agregar nuestros cuadros de texto. Vamos a cambiarle la fuente a este también. Y le voy a dejar por defecto los nombres que trae. El textbox 1, textbox 2, textbox 3. Así sucesivamente. Eso lo vamos a ir haciendo. Entonces acá vamos a colocar esto. Ahorita es el diseño prácticamente. Si ustedes ven que la alineación de estos pues es distinta o hay más separación en una que otra, pues ¿qué hacen? Simplemente aplican esto. Igualar el espacio vertical y ya está. ¿Ven? Bueno, vamos a agregar ahora un botón. Vamos a agregar un pequeño botón ahí. Este botón lo vamos a colocar. Calcular. Vamos a cambiarle la fuente también. Y vamos a agregar un botón nuevo. Entonces aquí vamos a colocar nuevo, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestro pequeño formulario. ¿Sí? Entonces después voy a voy realizando variaciones con esto. Entonces acá, pues, ¿qué vamos a hacer en pocas palabras? Bueno, tengo mi variable de entrada, ¿verdad? O mis variables de entrada. Tengo la variable A, B, que son mis variables de entrada, y mi variable C, que es la de salida. Entonces, un método por parámetro tiene X cantidad de valores de entrada o parámetros de entrada y nos va a retornar un solo valor de salida. Ojo con esto, esa es una característica que tienen los métodos por parámetros. Van a tener ya sea 2 o 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente X cantidad de variables de entrada y una de salida. Y eso es lo que debo aprender a identificar, qué valores voy a usar yo como variables de entrada y cuál va a ser mi variable de salida específicamente. Entonces vamos a empezar con algo bien sencillo, como les decía, una pequeña suma, pero la idea es que ustedes entiendan este concepto. Entonces voy a darle clic a calcular, aquí doble clic, y vamos a declarar nuestras variables. Fíjense, en este caso, solo voy a necesitar declarar mis variables de entrada. Lo vamos a colocar como tipo entero, int a y b. Solo esas necesito en este momento. Mis variables de entrada.
Ahora voy a asignarle desde el cuadro de texto el valor a la variable. Entonces vamos a colocar aquí A va a ser igual. Y vamos a colocar un convert to int 32. Y le agrego el textbox1.text. Ahí estamos. Hago lo mismo con B. B es igual al convert to int 32, textbox2.text. Y ahí yo ya tengo mis variables de entrada. ¿Sí? Ya le asigné un cuadro de texto específico de donde va a venir y va a obtener los valores. Bueno, entonces ahora aquí abajo vamos a crear un método al que llamaremos, por ejemplo, suma. Vamos a empezar con este. Es un método por parámetros. Los métodos por parámetro, al igual que los métodos tipo void, pueden ser públicos o pueden ser privados, ¿sí? Si yo coloco public, yo puedo acceder a ese método desde cualquier clase, ¿sí? Por ejemplo, coloco ya sea público o private y le coloco un tipo de dato. Puede ser int, puede ser double, puede ser booleano, ¿verdad? O puede ser string. Todo dependerá qué tipo de operación o qué vayamos a realizar con el método en este caso. Estos métodos por parámetros son bastante útiles cuando queremos realizar operaciones bien específicas que nos van a retornar un valor y ahí podemos utilizarlos fácilmente. Entonces, ¿qué hago yo acá? Bueno, entonces en este caso, pues voy a colocar public int y le voy a colocar un nombre. Fíjense bien, le voy a colocar un nombre a mi método. Vamos a colocar suma. Y entre paréntesis y dentro del paréntesis deben ir declaradas las variables de entrada. Ahorita que están empezando y para no confundirse, pues pueden ustedes declarar las mismas variables de entrada que tienen en el botón. Por ejemplo, int A, int B. Siempre tomen en consideración que el orden de las variables en el que las estoy declarando es importante. Si primero declaré A y después B, en ese orden deben llegarle los datos. Es decir, yo le debo mandar a A, le debo mandar el valor. Después, si yo tengo aquí la variable B, esta variable B debe mandarle el valor a la variable B que tiene el método por parámetro. Otra cosa importante. Si mi método por parámetros está solicitando 2 parámetros, yo debo mandarle 2 parámetros, ya que si le mando uno, me va a marcar un error. En este momento me está marcando un error y lo puedo ver en la lista de errores. Siempre verifiquemos nuestra lista de errores. Dice, en este caso, suma int, no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. ¿Qué está pasando ahí? Simplemente no he agregado un return. Los métodos por parámetros necesitan del elemento return, o sea, deben retornarnos algo, deben retornarnos un valor en este caso, ¿sí? Deben retornarnos algo. Entonces, cuando yo coloco el return, por ejemplo, yo coloqué aquí return 0, ya no me marcó error, si ustedes se dan cuenta, porque me está devolviendo 0, aunque aquí pues no debería ser así. Y ahorita voy a explicar algo. Dentro del mismo return, yo puedo colocar la operación. Como yo estoy trabajando una suma, entonces voy a colocar A más B, ¿sí? De una vez coloco el procedimiento ahí. Return A más B. ¿Qué le estoy diciendo? Llegan los valores de entrada, realiza la suma y me devuelve el resultado de la suma automáticamente. Eso es lo que está haciendo. Esa es una forma de trabajar ese método. Hay quienes pues agregan una variable adicional, int C, por ejemplo, es igual a A más B y me devuelve en la parte de return, me devuelve en C. Esto es válido también, se puede hacer, vean, no me marca ningún error. ¿Cuándo me puede dar error mi método por parámetros? Si no le mando los parámetros que debo, si no coloco return, me va a marcar error, ¿sí? Debo tomar en cuenta eso. Ahora, en este caso, yo debo venir acá y optimizar en este caso el recurso. Por ejemplo, esta línea para mí estaría de más. Es una línea de más. Entonces, yo pues aquí simplemente coloco A más B. De una vez coloco el procedimiento. Ahora,
Como aquí ya tengo el procedimiento y este me va a devolver una respuesta, una única respuesta. Entonces acá yo debo, ¿verdad?, generar una instancia al método suma. Si se dieron cuenta, no declaré la variable C, porque en este caso directamente voy a imprimir la respuesta en el cuadro de texto. Aunque podrían ustedes tener la variable C y por medio de la variable C venir y llamar al método mandándole los datos. Por ejemplo, ¿cómo llamo o genero una instancia al método? Solo coloco el nombre y entre paréntesis automáticamente el lenguaje me va a indicar qué parámetros necesito. Necesito mandarle A y B en ese orden. Vean. Entonces, yo capturo el valor para A, capturo el valor para B, se los mando al método en ese orden, A, B, y hace la suma. El método realiza la suma y me va a retornar el valor. ¿Y quién lo va a tener en ese momento? La variable C. Entonces, en el textbox 3 debo imprimir la variable C. Pero como les digo, ahí estaría generando una línea de más. Pero es válido también. Textbox3.text es igual a, y yo coloco aquí c.toString. Y ahí ya me imprime la respuesta, ¿verdad? O, en este caso, pues esta es una forma. Voy a comentar esto, lo voy a dejar como comentado. Esta es una forma. La otra forma, en este caso, es venir y colocar directamente, ¿verdad?, el textbox3.text, perdón. Y aquí voy a colocar el nombre del método, ¿verdad? Suma, en este caso, coloco A, B, que son los parámetros, y ya solo coloco el punto toString. Y ahí ya me funciona. Vean, debo convertirlo a toString para poderlo mostrar. Y es importante esto. Bueno, ¿qué otro posible error puede darse? En algún punto, bueno, a alguien se le olvidó agregarle un parámetro. Vean. Si se me olvidó agregarle un parámetro acá, pues me lo va a marcar, me lo va a notificar. Entonces estemos pendientes siempre de las notificaciones. Eso es muy importante. Dice, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido B. Bueno, me está diciendo que me falta un parámetro, en pocas palabras. Bueno, por algún motivo yo me confundí y coloqué al revés las variables. Bueno, en este caso las coloqué así. El programa como tal no me va a marcar error, porque tiene los parámetros que yo estoy solicitando. Pero sin embargo, lo que está pasando aquí es que la variable B tiene un valor, pero este se lo va a mandar a la variable A. ¿Sí? Ojo con esto. En el orden en que yo ingrese los valores de las variables aquí, así también debo tenerlos en el método. Ahora, si yo coloco cruzadas las variables, los valores van a venir acá de esa misma manera, cruzados. Si el primer valor que ingresé fue el de B, lo va a recibir la primera variable que tengo en el método. En este caso sería A. No necesariamente porque aquí esté B, lo va a mandar a B. No. Lo va a mandar en el orden en que lo estoy declarando. Si el primero coloqué B, en este caso A va a recibir ese valor. Si segundo coloqué A, B va a recibir ese valor. Entonces debo tener cuidado. Entonces, el orden es importante. Por eso es que ahorita que están comenzando, es importante que usen las mismas variables, porque en algún momento ustedes pueden cambiar las variables. Yo puedo colocar aquí XY. Puedo usar XY, no hay problema. A le manda valor a X y B le manda valor a Y. Solo que aquí pues debo utilizar XY para poder realizar la operación. Vean, X y Y. Y no me marca ningún error y me va a funcionar correctamente. Pero como les digo, ya cuando se acostumbren pueden hacer los cambios respectivos. Si no, pues pueden controlar y en este caso utilizar las mismas variables. Ahí no hay problema. ¿Por qué puedo usar las mismas variables? Porque recuerden que todo lo que está dentro de un botón o aquellas variables que están dentro del botón son de tipo privado, solo sirven en ese espacio. Entonces, al declarar estas otras variables acá, aunque sean las mismas, como es otro espacio, entonces no hay problema, los acepta el lenguaje. Si yo hago una prueba de esto, yo vengo y hago una prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí.
Imagínense que yo coloque 2 y 3, una operación sencilla, le doy calcular y me devuelve 5. Funciona. Y ya aplicó el método. Y esa es una ventaja de los métodos. Me ayudan a reducir líneas de código, pero también me ayudan a tener un nivel un poquito más alto de seguridad en cuanto a mi información. Sin embargo, aquí pues todavía estamos controlando o administrando todo el código en el mismo formulario. Más adelante vamos a agregar clases. Ya vamos a separar el código principal operativo, el que tiene los procedimientos, del de ingreso de datos. Lo vamos a separar. Entonces acá yo puedo hacer variaciones con esto. Bueno, imagínense que yo necesite venir y trabajar con diferentes operaciones. Bueno, se me ocurre a mí. Y en otro videito voy a explicar todas las características de esto del combo box. Ya se los voy a compartir. Pero vamos a agregar un combo box aquí. Vamos a aprovechar este recurso y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí negrita 14. Aquí voy a mostrar la operación, ¿verdad? Solo que me voy a la propiedad aquí, colección, donde está el ítems. De hecho, el combo box funciona muy similar al listbox. Maneja un índice para los elementos, empezando en 0. Para agregar elementos uso la propiedad ítems, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar aquí, por ejemplo, seleccione una opción, ¿verdad? Le puedo escribir al usuario eso en la primera línea para que él se dé cuenta que debe seleccionar una opción. Entonces yo voy a colocar aquí suma, resta, multiplicación, división, por poner un ejemplo. Entonces acá, ya dentro de mi cuadro combinado, si yo lo ejecuto, ya va a tener una colección de elementos, o los ítems en este caso. Y ahí está. Vean. Entonces, selecciona una opción, está en la posición 0, suma en la posición 1, resta en la posición 2, multiplicación en la posición 3 y división en la posición 4. Así de sencillo. Bueno, entonces yo necesito venir y aplicar un método dependiendo de la selección. Bueno, entonces voy a trabajar esto de la siguiente manera. En este caso vamos a declarar una variable que se llame valor. Esto va a obtener el índice del cuadro combinado. Entonces voy a colocar valor va a ser igual al combo box 1 punto selected index. ¿Sí? ¿Y qué me devuelve este selected index? Me devuelve, en este caso, el índice del elemento seleccionado. Entonces, si yo seleccioné suma, este me va a devolver el índice 1, ¿verdad? Porque está en la posición 1. Si yo selecciono la primera opción de selección de una opción, eso está en la opción 0, no va a hacer nada, ¿verdad? Pero entonces acá es donde yo vengo y reviso algunas opciones. Bueno, por ejemplo, A y B son mis variables de ingreso, entonces aquí voy a colocar una condición si valor va a ser igual a 0, bueno, podría dejarle un mensaje de selección de una opción, por ejemplo, o simplemente me voy a la 1, que no haga nada. Si el índice es 1, ¿qué debe hacer? Bueno, que haga esto. Y me realiza el proceso de suma. Y en este caso, valor es igual a 2. ¿Qué debe hacer? Bueno, voy a cambiar esto. Voy a copiar esto, fíjense. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí y le voy a colocar resta. Ahorita me va a marcar error. Por supuesto, me va a marcar un error. Porque no existe el método. Entonces lo voy a crear. Vean, pero qué fácil es crear el método de resta. Vamos a copiar aquí. Aquí. Creamos el método. Para la resta. Porque aquí sigue diciendo suma. Si yo tengo duplicados, me va a marcar error. Entonces aquí voy a colocar resta. Solo que aquí en lugar de más, vamos a colocar el signo menos. Ya tengo el método para resta. Entonces, si el índice es 2, que es donde está la resta, pues me va a realizar la operación de resta. Voy a copiar esto. Fíjense bien. Ahora, si el índice es 3, ya no debe realizar la resta, sino que debe realizar la multiplicación.
me va a marcar error. Después lo vamos a corregir. Vamos a copiar esto de nuevo. Y si el índice es 4, me debería trabajar la división. Aquí, por ejemplo, para multiplicación y división me va a marcar errores porque no existen esos métodos. Pero entonces, ya solo los creamos aquí. Método para la multiplicación. Vamos a copiar esto. Miren. Solo es de copiar. De ahí voy a trabajar una variante. Voy a modificar todo el código de este y lo voy a resumir en un solo método. Ya se van a dar cuenta ustedes. Aquí, por ejemplo, este sería multiplicación y me falta uno. Método para la división. Pegar este otro. Aquí voy a agregar el asterisco de la multiplicación y aquí pues voy a agregar uno de división. Aquí pues agregamos la diagonal. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tengo los diferentes métodos que son de tipo int y aquí tengo el llamado a los diferentes métodos dependiendo de la opción. Vamos a probar esto, a ver si no tenemos ningún error. Bueno, siempre vamos verificando nuestro código. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar 3, 4, ¿verdad? Si le diera a calcular, no va a pasar nada o me puede marcar un error. Todavía no hemos trabajado validaciones. ¿Vean? No hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Pues porque hay un parámetro adicional. Entonces acá, si le doy selecciono una opción, no hace nada porque marqué el índice 0. Si le doy al índice 1 y le doy calcular, entonces ahí sí realiza la suma. Si le doy a resta, me marca la resta. Si le doy a multiplicación, realiza la multiplicación. Y si le doy a la división, aquí por supuesto que me va a dar 0, porque lo dejé como entero. Pero realiza la división. Y si se dan cuenta, aplicando el índice, pues utilicé diferentes métodos y ya me es funcional. Vamos a trabajar el método para nuevo. Para nuevo, pues no necesito un método por parámetro. Entonces aquí, método para limpiar. Vamos a crear un método para limpiar. Y puedo trabajarlo como un private void. Limpiar. Aquí puedo usar un void porque es un método sencillo. Entonces, el textbox1.text va a ser igual a string.empty, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estas son las formas de limpiar? O el textbox2.text igual a comillas. Puedo trabajarlo de esa manera. Aquí voy a borrar esto y voy a copiar esto. Como dejé el nombre por defecto, entonces esto me genera como una especie de indexado, va 1, 2 y así sucesivamente va subiendo en cuanto a los valores. Necesitamos en este caso los tres cuadros de texto. Aquí por ejemplo yo voy a colocar en el combo box, ¿verdad? Combo box 1.selected index, vamos a colocarlo a 0, va a ser igual a 0, le estoy diciendo que lo deje en 0. Y vamos a agregar el textbox1.focus. Listo. Y ya tengo el botón limpiar, ya solo lo llamo al botón limpiar. Y ahí hicimos el llamado del método. Ahí ya nos es funcional. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos aplicando métodos por parámetros y métodos tipo void. Bueno, vamos a hacer la prueba aquí, 4 y 5. Selecciono una de las opciones. Ahí está, nueva. Le damos aquí a nuevo, limpia todo y me deja en el índice 0 a lo que es el combo. Otra cosa que puedo hacer acá es que en el evento load, ¿verdad? En el evento load yo puedo colocar que el combo box 1, ¿verdad? Punto selected index, que sea igual a 0, que cargue con ese índice directamente. Vamos a probar. Esas son diferentes variaciones que yo puedo trabajar. Ahí está, miren, ya carga con selección de una opción. Bueno, aunque el texto está un poquito extenso, podría aumentar el tamaño de mi combo. Ahí está. ¿Qué otra modificación puedo hacer ahí? Bueno, entonces yo puedo venir acá y hacer una modificación a esto.
Aquí estoy trabajando yo con alternativas. Si el valor es 1, si en este caso el valor en cuanto al índice. Bueno, entonces yo puedo venir y modificar mis métodos. Veamos, estos son métodos individuales, pero a mí se me ocurre venir y generar un método general. Vamos a colocar aquí, veamos. Método para realizar todas las operaciones. Vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarlo, podemos colocarlo como private también, ¿verdad? Les había mencionado private int operaciones. Pero este va a tener 3 parámetros. Va a tener un parámetro A, un parámetro B y un parámetro que se le llame opción, ¿verdad? Esta opción me va a servir para venir y realizar el cálculo. Aquí me marca error porque resulta que no tengo el return todavía. Entonces, voy a hacer algo. Voy a copiar esto y se van a dar cuenta ustedes de algo. Vamos a utilizar un switch. El switch va a tener la variable opciones. Y aquí vamos a crear el case 1. Un break. Ahora, vean, ¿qué pasaría si yo coloco aquí A más B? O sea, coloco el return A más B. Y ahorita van a ver esto. Esto al final es un error. Aquí me marca varios errores. El primer error es que los case, ¿verdad? Los case deben ser case 1, case 2, case 3, case 4. Ya corregí los case. Pero me marca el break. Bueno, ¿qué me está diciendo? Bueno, aquí es donde yo tengo que empezar a verificarlo en la parte de la lista de errores. Aquí. Dice que hay código inaccesible por lo del break, en este caso. Y me está diciendo que no hay un return específico. Entonces, fuera del switch, aquí está la llave del switch. Yo debo colocar un return 0. Bueno, hagan de cuentas que ustedes colocaron un return 0. Quita el error general, pero hay todavía errores en la parte del break. ¿Qué hace el break en el switch? Finaliza el proceso. Entonces, esto es un error común. Esto es un error común. Hay quienes quieren trabajar opciones ahí, pues colocan el return dentro de... Y esto no se debería hacer así. ¿Qué debo hacer así? ¿Qué debo hacer acá para solucionar esto? Para solucionar esto debo colocar una variable C. Aquí sí debo colocar una variable C e inicializarla. Si no la inicializo me va a marcar que debo inicializarla. Pero la voy a dejar sin inicializar para que vean el error y sepan cómo irlo corrigiendo. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de return debo colocar C es igual, ¿verdad? ¿Y por qué debo colocar C es igual en este caso? Porque yo necesito realizar la operación y la variable C va a tener la respuesta. Aquí sí es necesario porque si yo dejo el return en cada una de las opciones, me marca un error de que ese código es inaccesible por el break, ¿sí? Entonces, yo debo realizar la operación, dejarle a la variable C el resultado de la operación y hasta después en el return, ahí devuelvo C, ¿sí? Y ahí ya no me marca error en la parte del break. Vean, ahora ya en la lista de errores ya solo hay un errorcito sencillo que les mencioné. Una de las variables locales no asignada, en este caso es C. Bueno, entonces simplemente le agrego un 0. C es igual a 0 y ya no me marca errores. Vean, me voy a la lista de errores y ya no tengo errores. Entonces, ¿qué estoy haciendo por medio de este método? Este método de operaciones sustituiría a todas estas. Sustituiría el de la suma, resta, multiplicación y división. Pero esto se puede hacer, se puede realizar en casos muy específicos. Aquí pues se puede por el tipo de operaciones. Entonces veamos. Acá en este caso, yo realizo las operaciones en cada case. Y al final la variable C tiene un valor asignado de acuerdo a la operación y eso es lo que va a retornar. ¿Sí? Recuerden, un método por parámetros me retorna un solo valor. Entonces es importante que recordemos esto. Ahora, ¿cómo lo modifico acá? Acá para modificar esto, en primer lugar, yo debería venir y como tengo una tercera opción de la de opción, la opción la va a manejar la variable valor del índice. Este maneja la opción, ¿sí? Esta.
Entonces aquí yo voy a colocar, fíjense, operaciones, le mando los parámetros, pero me marca error. Bueno, le falta un parámetro, me está diciendo, entonces le voy a mandar valor, ¿sí? El valor es el que tiene el índice de el cuadro combinado y es la opción. Opción 1 suma, opción 2 resta y así sucesivamente. Entonces, copio esto, vean, copio esto y lo voy a pegar aquí. Y lo pego aquí. Y si se dan cuenta, ahora ya no hay suma, resta, multiplicación, división, sino que ahora solo hay un método que se llama operaciones y al que le estoy mandando un tercer parámetro que es una opción, ¿verdad? Y esto me permite trabajar con todas las operaciones. Entonces, sustituí estas de aquí, hasta división, por esta de aquí, en este momento. Entonces, voy a venir, voy a ejecutar el proyecto y vamos a probar si está funcionando correctamente. Voy a agregar valores, vamos a agregar 8 y 2, por ejemplo. Le vamos a seleccionar una opción, por ejemplo, aquí suma, le doy calcular, y ahí está, miren, funciona con las tres opciones. O sea, los valores de entrada y la opción, en este caso, de qué operación estoy trabajando. Si es resta, vean, si es multiplicación, y si es división, y me está funcionando correctamente. Nuevo, y ahí está. Entonces acá estoy aplicando diferentes tipos de métodos por parámetros. Entonces recordemos, un método por parámetro recibe X cantidad de valores de entrada y nos va a retornar un solo valor. Puedo trabajarlo, o sea, para este tipo de problema puedo trabajar individualmente un método por cada operación o puedo trabajar un método combinado, un método que me permita realizar todas las operaciones y ahí aplico otras estructuras también, por ejemplo, un switch, ¿verdad? A través de case. Ahí voy buscando las alternativas de las operaciones y retorno siempre un único valor. Eso debo considerar. Ahora, en algún punto, pues yo también necesito realizar la parte de las validaciones. Las validaciones, pues si no las trabajo directamente en el método, sino que las trabajo aquí. Las voy a trabajar antes de realizar el proceso. Por ejemplo, si los cuadros están vacíos, lo trabajo aquí. ¿Ya? Aquí puedo trabajar las validaciones. Y yo puedo venir y escribir ahí, por ejemplo, si el textbox 1, ¿verdad? X es igual a vacío, puedo poner vacío, puedo usar el empty otra vez. Ya dependerá de ustedes un mensaje, ¿verdad? Messagebox.show y le digo debe ingresar un valor, ¿verdad? O pueden utilizar ustedes le damos el enfoque ahí al textbox 1. Envío esto a forcolor.focus. Pueden ustedes venir y usar también en este caso, el tripars para los valores numéricos también. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí pues yo vengo y voy a trabajar dos validaciones sencillas. Si en este caso, si el textbox 1 está vacío, que me tire ese mensaje, así sencillo lo vamos a manejar, solo por el tema del día de hoy. Y si no, si el textbox 2 es el que está vacío, que me deje el enfoque ahí y listo. Voy a dejarlo así simple, ¿sí? Porque hoy quiero enfocarme solo en la parte de métodos por valores ahí, acá. Otra cosa que puedo hacer aquí es venir y bloquear esto. Esto no lo he bloqueado. El cuadro de texto 3. Vamos a bloquearlo acá. El textbox 3.enable igual false. Entonces ahí ya me funciona, ¿verdad? Entonces ahí ya está bloqueado. Eso me permite a mí que en este caso pues no hayan variaciones. Puedo sumar. Bueno, pero resulta que yo dejé vacío esto, lo voy a calcular.
Ahora aquí es aquí hay una cuestión que debo controlar. Vean, pues, este es un error bien sencillo y a esto quería llegar yo ahorita. ¿Por qué me da o por qué se dio este error? Bueno, es muy sencillo. Resulta que el orden de las validaciones es incorrecto. El orden de las validaciones debería estar, en este caso, puede ser después de las variables o antes de las variables. Ahí tendría que estar mis validaciones. Y esto es porque primero verifico si están los cuadros vacíos y después ya soluciono lo de revisar los valores y asignárselos a las variables. Y esto es porque los if tienen el return, se sale del proceso. Vean, hoy sí. Debe ingresar un valor. Bueno, aquí debe ingresar un valor. Aquí hay una situación. Vean, aquí me marcó un error en el textbox 2. Ahorita debemos verificar esto del textbox 2. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Vean, pues aquí hay una situación. El primer cuadro de texto sí lo validó, ¿verdad? Eso quiere decir que pasó algún tipo de validación previo a esto. Entonces debo verificar bien. Debo verificar bien qué está pasando aquí con estos cuadros de texto. Uno, debo revisar esto. Vamos a detener el programa. Este es Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3. Está funcionando bien. Pero en la parte de calcular, aquí, vean, aquí me falta algo importante. Me falta el return. Ese return, si yo lo coloco, ya no deja pasar la lectura del código de este. Entonces, ahí estaba el dato que me faltaba para el error. Son cositas como estas las que yo debo ir verificando. Vean, calcular. Y en su momento, estos pequeños detalles son los que a mí me generan problemas o me generarían algún tipo de problemas, ¿no?, en cuanto a la compilación del programa. Pero ahí está solucionado. Una palabrita a veces, pues, puede generar algún conflicto específico. Veamos, calcular, y ahí está. Ya nos funciona. Están las validaciones. Pero ¿a qué voy? Ahí ya tenemos un ejemplo específico en cuanto a la parte de métodos por parámetros con diferentes variaciones de manera sencilla.